Bienvenidos, estamos bien. Solo tenemos una hora y media, no sé por qué. Es que este taller tendría que tener por lo menos 2 horas. Y además, todas las dinámicas quería que después las llevásemos a un pequeño escenario. Y quería que este pequeño escenario fuera propuesto. Con unas cajas de cartón, con un kamishibai, con el fondo, haríais las figuritas con los origamis y os haríais fotitos, os identificaríais con los niños. Eso sería el taller completo. Eso, tendría que terminar a las 12. Entonces no puede ser. Así que vamos a jugar y vamos a hacer parte de las dinámicas que hay ahí. Y vamos a empezar con la primera, que es la de presentar. Presentarnos. Y la idea es, para presentarse, bien, estás bien situada. Y ya está más situada, pero tú estás bien situada. La idea es, vamos a ver, bien explicado. Con esa palabra que tenéis ahí, José, esto es algo que sí que nos centramos. Con la palabra que tenéis ahí, tenéis que imaginar una figura, un gesto, una figura estática que la represente. ¿Sí? No quiero saber la palabra, nadie quiere saber la palabra, ¿vale? Nadie quiere saber la palabra de momento. Lo importante es que penséis qué figura corporal se puede identificar con esa palabra. Y os vais a presentar así. Es decir, hoy habéis... Bueno, se va a morir, como todo la gente de la familia. Bien, entonces presentarse diciendo, hoy habéis conocido a nombre y a dónde es la figura. ¿Vale? No es nada que vayáis al centro, como estilo de Turquía. Te dejas estar ahí. La segunda persona va a decir, hoy habéis conocido a, vas a adoptar la figura de ella, y también a, y vas a adoptar la tuya. ¿Sí? La tercera, repetir las de las dos, tú vas a repetir las de las tres, José va a repetir las 4, tal. Y tú tienes que empezar a estar muy atenta, porque vas a hacer 12 figuras con 12 nombres. 12. Vas a tener que observar. Sí. ¿Los nombres? Vale, es suficiente. Ponte de una forma geométrica también le tengo que recordar. Bien. A ver dónde vais a situar. ¿Dónde os situáis? ¿Dónde queréis sentaros? Al lado de esa chica. Bien. Tienes ahí una palabra, ¿no? Sí. Bien. Tienes que buscar una figura con el cuerpo que represente esa palabra. Y la vas a presentar con esa figura. Tienes que decir la frase, hoy habéis conocido a... adoptas tu figura con tu nombre. Buenos días. Hoy habéis conocido a Moncho. A ver, esa figura. Bien. ¿Estás haciendo la figura? Sí. Bien. Gracias, Moncho. ¿Te toca? Hoy habéis conocido a... ¿Cómo el nombre? Figura, Moncho y ahora... Sí. Hoy habéis conocido a... Moncho y Monse. Qué fácil se lo pone.
Hola. Hoy habéis conocido a Moncho, a Monse y a Rocío. Y a Marta. Hola, hoy habéis conocido a Moncho, Monse, y yo, y Marta, y a Cristina. Hoy habéis conocido a Moncho, a Monse, a Rocío, a Marta y a Cristina y a José. Hola, buenos días. Hoy habéis conocido a Moncho, habéis conocido a Monse, habéis conocido a Marta, a Cristina. Bien, bien, perdón, esto va a pasar y era es inevitable que pase. Entonces, cuando veáis que la cosa se pone así, empezamos otra vez, ya está, ¿vale? Y así. ¿Cómo no? Es decir, o proponéis seguir y forzáis la máquina, como queráis. ¿Qué hacemos? Esto es democrático. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos otra vez desde ahí o os atrevéis a repetir? Lo que diga el profe, mira tú, que si se equivocan, se equivoca fácil. Aquí somos. Los niños nunca se equivocan. Somos dos. Hemos decidido que el curso es de dos cosas. Entonces, si quieres empezar de cero o... Es decir, solo con la tuya, hoy habéis conocido a... A ver, esto es lo que no me voy a acordar. Venga, vale, puedes. Me acuerdo de Moncho, Bien, mucho quedó claro. y ahora solo me Marta, Cristina, Bueno, más o menos. y José. Y Isabel. Bien. ¿Te atreves? ¿Te atreves o no? Sí, ¿Sí? Hemos conocido a Moncho, a Monse, a Rocío, a Marta, Cristina, José y Isabel y a María Isabel. Buenos días. Hemos conocido a Moncho, a Marta, No. Monse, ya no me acuerdo. La romería de... Rocío y era así. Rocío, Marta, que Espera, era... espera, vamos a improvisar. ¿Os ponéis en la postura sin decir el nombre? Yo creo que había Ahora las tienes por lo menos. Tengo a Moncho, tengo a Monse, tengo a Rocío, tengo a Cristina, a Marta, a Cristina, a José, a Isabel y a María José y a Laura. Bien. ¿Sabéis por qué se está costando? Porque son muy parecidas, ¿verdad? Sí. Es decir, hay poco... No, es decir, yo no os impedí. No, yo no impedí nada. Habéis decidido vosotros empezar a protegeros y a hacer... Entonces, como son figuras en las que todo el mundo se está protegiendo, ¿qué pasa a los niños?
Gracias, Laura. ¿Qué hacemos? ¿Te atreves o nos mantenemos? Sí. ¿Y nos sentamos? Tú escoges. ¿Qué tal? Moncho, Monse, Rocío, Marta, Cristina, José, Isabel, María José, Laura y Fernando. Bien, Moncho pensador. Habíamos conocido a Moncho, Monse, Rocío, Marta, Cristina, José, Isabel, María José, Laura, Fernando y a Paula. Hoy hemos conocido a Moncho, a Monse, Rocío, Marta, Cristina, José, Isabel, María José, Laura, Fernando, Paula y Alfredo. Yo voy a intentar presentar a la figura. Joder. Bien, que no siempre. Hola, yo soy Ana Portavoz. Hemos conocido a Moncho, a Monse, a Rocío, a Marta, a Cris, a José, a Isa, a María José, a Laura, a Fernando, a Paula, a Almudena y a Iria. Ya no solo. Siempre hay uno así. Se me había relajado. A ver, hoy hemos conocido a Moncho, a Monse, a Rocío. No, sí, a Rocío. A Marta, Cristina, a José, a Isabel, que es María José. Laura, no sé qué ha hecho Fernando, Paula, ¿cómo se llama? Paula. Lorena. Sí, pero no me acuerdo. A Lidia y a Esther. Go. 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 Y además deberías de decirlo al revés. Hasta ahí. Hoy hemos conocido a Esther, algo así. Hemos conocido a Paula también era muy bailona. No, era Iria, pero es que Paula también era muy bailona. Paula también era muy bailona. Paula es Chiquileta. Almudena era bailona, es que no me lo sabía por nombre. Almudena era bailona. La chuleta, sí, porque es que Paula era una referencia. Y Fernando hacía otra referencia, pero no sé. Y tú tenías
no tengo gafas. Vamos por José. Me acuerdo del nombre, y José era así. Y Cristina no era así, era parecido. Uy, que sí, hombre. Y Marta tenía los ojos para arriba. Rocío. ¿Es para arriba? Salmón. Y Moncho. Estoy de complejo, joder. Esto es un tesoro. Esto es una memoria de... Hay que decir que es de música. Entonces, A ver, esto... y está acostumbrada. Pero eso no tiene música ninguna. Pero por lo que Bueno, estamos haciendo. no hace falta decir nada, claro. ¿Os imagináis un alumno haciendo algo así para poder recordar cuántos estándares hemos puesto en práctica con esta tontería? Yo todos los que tenía. Pues unos cuantos. Bien, ahora hay una variante que consiste en coger a Isabel, porque estás en el creo. Sí, sí. Ahora lo fácil para ti, Sí. Lo fácil. Sí. Y vamos a ver, ¿nos vas a decir tu palabra? Sí. Vas a colocarte aquí con tu postura, que no recuerdo muy bien cuál es. O sea, cómo se lo ve. Nos dices la palabra y ahora van a empezar a incorporarse, vais a empezar a incorporaros al centro y vais a intentar componer algo, ¿sí? Con el cuerpo, que esté asociado a la palabra que has escogido. O sea, mi palabra es José. Sí. ¿Nos incorporamos todos? Sí, nos vamos a ir incorporando, pues primero José, después Cristina, después Laura, y vais entrando así. Bien, ¿cuál es? Incertidumbre. Joder, ¿y cómo era tu cuerpo? ¿Cómo eran las posturas y no me siento. Bueno, verdad. Colócase separación de incertidumbre. Y ahora, José, deberías de incorporarte aquí y hay que empezar a crear algo que tenga que ver con la incertidumbre. Y el resto se lo va pensando. Bien. Esta es nuestra propuesta para la incertidumbre. O sea que como grupo acabáis de componer la incertidumbre con el cuerpo. ¿Sí? Es importante la posición de todos. Y los brazos. Estamos intentando hacer una cohesión de grupo. Bien. Bueno, pues nada, eso Bueno, esta dinámica daría para toda una clase, porque todos los niños quieren ser protagonistas, ¿no? Entonces lo hacemos con una persona más, pero estaría bien hacerlo con todos, pero ya os digo, ya se van 2 horas solo con esto, y además salen figuras muy buenas, es importante hacerles una foto desde varios ángulos y que los niños lo vean, pues ¿por qué no consiste tú comentarlo? Porque aquí la chicha, si le sacáis juguillo, esta tontería. Bueno, Fernando.
¿Qué palabra utilizaste? El ansia. Ansia. Pues empezaba bien mañana. Bien, pues... Eso también era la noche. Bien. El ansia. ¿Cómo era esa ansia? ¿Cuál fue la postura? Ansia. Aquí me pongo nada. Bien, ¿te toca? Ansia. A ver, ansia. Tenéis que intentar, a ver, es importante componer, pero también es importante trabajar con el cuerpo. Es decir, tú el ansia, ¿cómo la llevas a desarrollo? ¿Qué harías? No sé. A mí la ansia me pelea así mucho Bien. Y estás, además, fíjate cómo te acabas de colocar. Esta rodilla justo debajo del brazo que está más abajo. Bien, interesante. Bueno, te toca. Oye, voy a hacer unos cuádriceps hoy. Estoy viendo aquí los fusilamientos del... Pues Isa, pues... ¿qué? Espera, que vamos a ver. Joder, que bien lo estoy levantando. Sí. Mira, Ahí, trabajando los tres planos, bien. Trabajando el suelo, es interesante. ¿Qué haces? A las 10 de la mañana muy bien. Muy bien, Cristina, arriesgado eso, pero bien. Y ahora vamos a ver cómo entrar. Bueno. Bien. No veis a Cristina, pero estaría bien que vieseis a Cristina después. No se consideraría una foto. Cristina al sol. Bien. oye, ¿sabes cómo Mira la cocina. Tenía que haber hecho las fotos como ahí para texto. Qué fallo, mira. No, tenía que hacer pero a ver. ¿La tienes ahí? Pero ahí no tienes que cambiar para eso. Sí, a ver, es que nos queda una hora para terminar. Lo ideal sería poner las fotos y trabajar, pero bueno, vais viendo, ¿no? Por dónde vamos. Vale, lo que hago con el grupo de teatro el primer mes, segundo mes, es esto, cosas de grupo, ¿no? Para crear cohesión y que empiece a haber buenas relaciones. Porque como está inspirado en los modelos SEM, está abierto para eso. Tengo niños desde el primero hasta el cuarto. Aún no han entrado los de quinto y sexto, pero me gustaría que entraran. Los de quinto y sexto están en otro teatro, aparte contemporáneo, en inglés además. Pero creo que el año que viene los voy a introducir. Lo que pasa, el problema es el número. Por aquí tengo fecha para echaros el rollo, y ya que estoy, os lo he hecho.
Bueno, voy a hacer medio pecha, escucha. Veréis, esto es una técnica de presentación que consiste en presentar 20 imágenes y emplear solo 20 segundos en cada imagen. A los 20 segundos la imagen tiene que desaparecer. Está bien para crear presentaciones dinámicas y no pararse con una gráfica y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, acaba de cambiar y me encanta ese reflejo porque me está ayudando. Veréis, yo trabajo en el Colegio Eduardo Pondal, es una cooperativa, está en Cangas de Morraza. Tenemos unos 450 alumnos aproximadamente. Y está, pues, ligeramente alejado del centro. Los niños tienen que subir a autobús o en coches. Y bueno, eso nos ha permitido, por ejemplo, nos ha permitido tener a los niños por las tardes. Entonces, los martes por la tarde, como podéis ver ahí, y los viernes, tenemos 2 horas para trabajar los proyectos, pues, inspirados en los proyectos extraescolares, un poco lo que vaya surgiendo. El colegio ya tenía extraescolares y, de hecho, con el tema de las encuestas surgieron más. Por ejemplo, robótica, artes plásticas, programación, la de la oratoria no nos surgieron ellos, es decir, esa la pusimos nosotros a millón, pero es increíble lo que está saliendo. Para contralingua tampoco, la han escogido ellos, pero sí que escogen ellos lo que hacen allí. Después es trabajo del profesor orientar los proyectos y hacer lo que a ellos les guste, pero siempre partiendo también de los intereses del profesor, porque no me entendéis. Es decir, esto de partir del interés de los niños está muy bien, pero joder, si parto de los intereses de muchas de mis alumnas con 15 años, creo que no hacemos gran cosa. Bueno, este es el salón de actos que ya se ha ido, eso ha sido 20 segundos, Dios mío. Bueno, este es el grupo de teatro de este año. Hemos hecho clonadas cervantinas y ahí, como podéis ver, hay figurantes. Todos los personajes que veis ahí los hemos decidido de forma democrática. Nos hemos sentado igual que estáis ahora, después de haber hecho muchas dinámicas de grupo, hemos leído, pues, los nombres de los personajes, cómo había que caracterizarlos, y entre ellos dijeron: pues yo te veo a ti como Rinconete, pues yo te veo a ti como Cortadillo, pues yo creo que tú muy bien equipo. Y no podéis pasar de segundos. Es que ahora vienen los siguientes. No es un segundo. Sí, no todos quieren salir a la escena, pero quieren participar. Entonces hay niñas que se dedican al maquillaje y al vestuario, hay la guionista, bueno, ahí hay en realidad fueron 3 guionistas. Y es curioso porque escogieron 2 guionistas en clase de lengua, en un trabajo por rincones sobre Cervantes, desde el principio de curso. Surgieron ahí 2 o 3 federitos que les encantaba el tema y dijeron: queremos hacer el texto de la obra de teatro. Y bueno, ahí están los de luces y sonidos. Buena gente, es buena gente. Tipo 3. Veréis, estamos bien todo esto. Ya ven teatro en el cole desde hace más o menos unos 20 años. De pequeños tenemos los de actuar, eso sería la manera como estímulo, de tipo 1. El tipo 2 es todo curricular, como ya sabéis, que puede entrar ahí, pero no entra en escena, no lo pongo yo en práctica. Eso lo detectan los profesores de lengua, etcétera. Sí, sociales. Y es que obligo a los niños con el que se escuchan, pero al final soy yo el primero en cumplirlos. Así que, voy a cumplir. Tipo 3, está lo mismo. Hay una muestra de teatro en el Morrazo, en el que participan unos 7, 5, 6, depende del año, institutos. Y ahí se juntan unos 800 chavales durante 4 días, 800 niños ven teatro, se le da bastante difusión, con los amigos, la voz que publica cosas, y actúan unos 100 chavales. Entonces, a ver, estar delante de 800 pitufos, porque vamos repitiendo las obras, es interesante. A lo que iba, el contagio. ¿Qué ha pasado con el teatro? Pues que, bueno, como os conté, había en secundaria durante mucho tiempo, pero en primaria surgieron la posibilidad de hacer también teatro y cada vez más en serio. La profesora de francés dice: vale, esto es muy potente, yo también quiero. Entonces introduce cosas también en francés que se celebra, es decir, que se representa delante de todo el colegio. Y el año pasado surgieron padres que querían hacer teatro. O sea, sorprendente. Y ahora no sé por qué le ha hecho esto. Vale, no robo más tiempo. No robo más, no quiero robar más.
Quería poner un vídeo cortito, donde los niños explican lo que han hecho. Ángel, ¿todo el alumnado participa en las actividades extraescolares? Sí, Todo el mundo, ¿no? O sea, es un tiempo que van a enseñar. es un tiempo que los tenemos aquí y hacemos con ellos, pues bueno, porque queremos. Ya. Este libro lo va a abrir por el para algo sin bajar ese volumen. Bueno, vamos allá. Fotos. Bien. A ver qué suena. Este es el año pasado. Este año no me he dado tiempo aún para grabar el vídeo de Trouladas Cervantinas. Pues soy bajísimo. Pero bajísimo. Tendría que sonar bastante. Yo siempre me quise apuntar al teatro, pero siempre me decía lo típico de no puedes porque está recuerdo de eso. Y venía otro año y siempre, cuando ya venía la oportunidad, bueno. Estás intentando llegar a tercero y cuarto de la ESO para poder actuar y nosotros lo estamos deseando, ya que llegamos a tercero de la ESO, resulta que lo llegaron a toda la ESO y fue como por Dios. A ver, yo apunté teatro porque era la primera vez que me iba a segundo y entonces, en plan, como siempre en nuestro lugar, yo y porque me gustó, digo, que siempre me gustó. Yo quise apuntarme al teatro para poder trabajar. Yo también. Yo no, ya, a mí no me lo yo también, pero no sé, pues yo ¿En serio? Era teatro porque en principio las mis compañeras iban a ir a teatro, no querían solo la actividad. Entonces vine aquí. Pero cuando me salió el papel para ver qué iba a hacer cada uno, como no me gusta actuar, por descarte escogí la de hacer el texto. Y lo malo fue que como tenía que hacer el texto, volví a estar sin mis amigos. Nosotros, bueno, yo principalmente me apunté a teatro, pues no sé, porque nunca había estado. Y entonces, claro, entonces quería probar y ver cómo era la sensación de estar ante el público. Yo quería actuar, pero como me dices la opción de poder participar en lo de maquillaje y vestuario, pues me gustó más esa idea. Sí, a mí también. Yo tenía curiosidad de saber cómo iba a ser, como era el primer año, pero yo sí me quedé con las cosas. Yo creo que sí, La obra de teatro, pues, a ver, era un poco estresante, pero te echaba muchas risas y aparte te sirve para conocer a los de cuarto y eso, y hacer una cosa de mí, de otra parte. No sé, yo creo que me va a pasar bastante bien. Pienso seguir con esto de teatro, porque es bastante divertido. Bueno, yo creo que lo mejor del teatro ha sido la convivencia con tus compañeros, el aprender a hablar en público, que eso es importante y a mí me sirvió mucho para poder expresarme bien en público. Mi personaje, digamos que tuve suerte con que me tocara porque se parece a mí. Es decir, tampoco tuve que interpretar mucho, tuve que esforzarme para hacer el personaje porque digamos que me sentí un poco identificada. Porque como era así, una chica que me llevaba por vencida y así. Y decidí hacer algunos cambios porque había partes que no se entendían bien para representarlas o que eran muy difíciles o como el libro ya era antiguo, pues había partes muy racistas. Entonces decidí quitarlas porque no estaba bien representar primero con niños pequeños de edad. Y luego, como había partes que se hacían a veces demasiado pesadas y aburridas, le metí otro personaje nuevo para cortar esas partes y añadir otras que fueran más divertidas y más interesantes y para que hiciera la historia más. Luego en los ensayos, cuando hay como dos partes, cuando te empiezas a aprender el guión, que eso es un poco más aburrido, pues repetir, pero luego cuando llegas a la hora de representarlo, eso ya es espectacular, es cuando vas a actuar para el público. La verdad que al principio estás un poco nervioso, pero al ver que se lo está pasando muy bien
también, pues eso de que era muy alterado y tal, ¿vale? Al añadido del hablar francés, pues sí, creo que me sentí bastante a gusto. La verdad es que nos hicimos bastante amigos gracias a esto. Y sí que hubo alguna escena en la que me sentí incómodo, como la de Moy, cuando teníamos que darnos el beso, porque me sentía que él estaba un poco intimidado y me contagió a mí. Mis compañeros han ayudado mucho, son grandes compañeros. La verdad, me habría gustado el siguiente año así actuar, de verdad, no participar. A lo mejor también ayudar en esto, pero actuarme. Como dijiste tú, me apetece lo de saber lo que es estar delante del público y actuar. Me gustó simplemente ver a los demás, no sé cómo lo hacían. Yo creo que me divertía más que esto. Porque no sé por ejemplo. Pero luego diseñar la ropa y así. Y apoyarlos cuando estaban nerviosos, como nosotros no estábamos, les ayudábamos. Bueno, yo sí que lo hago. Tú me propusiste meterme en el mundo del sonido del festival y el teatro ya el año pasado, y este año no lo he visto existir. Sí, pues, porque solo yo y acabamos siendo más personas encargadas bueno, 5 personas encargadas del sonido y a mí el tema me gusta mucho, entonces aunque no es una experiencia en la que gano, nada, para mí no está. Fue bastante interesante. La verdad es que, claro, podríamos habernos llegado a hacerlo, pero nos pareció interesante y nos unimos a él. Y la verdad, yo creo que todo lo que había que se encargaba de los micros, otro de poner el vídeo, teníamos que también darle al foco y con luces y sonidos. La idea era que cada uno supiese qué hacer y el objetivo que saliese bien. Entonces, acabó saliendo. Era muy claro qué tiene que hacer cada uno en cada momento para no tener que andar a depender de otra persona en todo momento cuando salga. Y experiencia muy interesante. Muy interesante. Aprendes. Y si hay algo que no sabes, escoger, buscar en algún momento, pues ya sabes cómo es. Y al tenerlo serio, pues al momento puedes hacer. Tema, si lo haces mal, la gente que va a ver o no va a decir, oye, por aquí un pequeño fallo. Pero eso es porque realmente lo importante es estar en el escenario, no es eso. Pero si realmente consigues que el escenario y eso se una, va a salir bien, porque el escenario va a dar un matiz fuerte, sí. Entonces vas a conseguir que el trabajo de un número de personas sea más atractivo hacia el público. Y realmente no te lo haces bien por eso. Por los reconocimientos que le den a los otros, digamos, a los que escuchas. Pero directamente aquí nunca va mal. Bueno, pues yo me apunté al teatro porque quería preparar algo nuevo, además no me obligaban a ir a baile, así que ya me quería hacer porque me sentí, pero a ver si para que podemos conseguir hacer algo más grande o más grande. Pero sí implica una responsabilidad. Bueno, pero a mí me gusta que Bueno, nada, eso, de la banda de Cristo. A ver, bueno, habéis visto que hemos empezado así, hemos hecho unas cuantas cosas, nos hemos acelerado y ahora nos acabamos de bajar, ¿verdad? Bien, eso estaba en el guión, la idea era bajarnos. Porque ahora vais a hacer grupos de 4. Grupos de 4 y vais a hacer composiciones. Porque bueno, ¿queréis comentar algo del vídeo antes? Ahí hay chavales con altas capacidades, hay un par de TDAHs, hay una disléxica brutal, hay un par de golfos también, que no vamos a entrar en detalles, pero ya me entendéis. Y estamos hablando de... Decían que se había abierto el año pasado. Bien, eso fue por culpa de Rosel y de Rensuri y de talento y de todo este tema, porque el teatro estaba enfocado en el colegio para tercero y cuarto. Pero, bueno, abrimos la posibilidad primero y segundo y como nos cuento ya quinto y sexto. Este año estamos con 34 chavales y de los 34 en escena había unos 25, 26. Es difícil llevar 25 o 26 a la escena y que todos tengan su momento de gloria. Entonces, por eso vienen las dinámicas del grupo, para que nos tengan claro pues,
cuáles son sus talentos, y si no se atreve de momento, pues bueno, el año que viene ya probaré, porque eso sí que lo hacen muchos. Pero eso les da también seguridad, ¿no? Y confianza. Saben que van a salir aquel ratillo, que tendrán que no sé qué, y volverán para atrás. Pero cuando salen aquel ratillo tiene que salir bien. Eso sí que se lo toma muy en serio. ¿Sí? Y yo no hago nada. En el fondo no hago nada, de verdad, lo hacen todos ellos. Lo hacen todos ellos. La idea es darles margen dentro de un cierto control, ya veréis. La improvisación está bien, por eso de ser creativo. Pues sí, vale, ser creativo, pero dentro de un margen, ¿no? Es decir, no puedo, si me apetecía transformar esto un poco, que no me han, bueno, no me dio permiso, pero no sé, yo creo que habría hecho esto en las escaleras mejor. Creo que en las escaleras habría quedado más divertido y habríamos hecho las cosas ahí detrás. Entonces, creativo hasta un cierto punto. Con los niños igual. Hay que ser creativo, pero dentro de un personaje. Una vez que conocen el personaje y quieren que sea así, entonces sí, improvisar. No os centréis en el texto. Pero bueno, eso es difícil. Pero lo tenéis así, eso. Bueno, lo vais a ver. Entonces, grupos de 4. Vamos a hacer composiciones. Y os propongo estos 4. Sí, ya, estos 4. Y un grupito de 3. Bien, 3. Perfecto. Creo que Guillermo puede... Guillermo, ¿quieres participar? Vamos a hacer composiciones. Vais a hacer composiciones, veréis, lo tenéis en la segunda página. Composiciones. La idea es, vais a tener 10 minutos, ¿vale? No más, 10 minutos para pensar. Es una pequeña composición teatral en la que no hay texto, ¿vale? No hay texto. Entonces tenéis que pensar entre los 4, os vais a diferentes rincones, poniéndolos de la cama, que no os escuchen los demás, imitar, hacer lo que queráis, pero lo importante es primero que escojáis un lugar donde se desarrolla la escena. Segundo, debe existir un momento de silencio en la representación. Por algún motivo tiene que haber silencio en algún momento. Debe haber un movimiento lento y otro rápido de todos o algunos de los miembros, y pensando por qué. Tiene que haber un movimiento rápido o lento. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estáis imaginando, con lo que vais a proponer? En algún instante alguien o todos tienen que cantar, murmurar en una lengua extraña o bailar. Sí. A ver cómo introducís eso dentro de lo que tenéis que empezar a pensar. Alguien o todos pronuncian un monólogo en una lengua extraña, bueno, eso va introducido por el otro, pero bueno, ahora mismo. La escena tiene un principio, un desarrollo y un fin, es decir, pensar, hay que empezar, sucede esto y tiene que haber un final claro, porque además lo vais a representar. Es decir, el resto lo hace de público y cada uno te va a ir representando. Y cada uno de los 4 tiene que, bueno, representar un personaje marcado por uno de esos 4 sentimientos. ¿Vale? Ninguna duda, ¿verdad? Pues imaginación y a pasarlo bien. ¿Vale? 10 minutos, no tenéis más, ¿eh? Vamos a ver.
No sé por qué estoy tan triste. Gustaría poder disfrutar como ellos de todo esto, pero eso no. Vamos a ver qué es. Mañana, otro día. ¿Alguna cosa o ha quedado clarísimo? Personajes de la vida, bueno, he visto mucho la tristeza, bien, ¿cómo bien conocerla ahí? Sí. Bien, ¿cómo nació la idea? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el primer? Poncho. Mientras explicabas todas las cosas, luego pues podemos de acampar o hacer un... Bien. Y eso despertó la imaginación de todo el mundo, ¿no? Claro. Cada uno fuimos aportando cosas. Perfecto. Bien. Escogiendo las emociones. Para salirnos para unha cousiña, que vou dicir que tiñamos que falar un idioma raro, da idea de que cada un falara con unha letra, pues era todo con alto, con O, con D, con I, pero era mi voz. Había que ensayarlo. No sé qué manera había que Pues es una buena idea. Esa es una buena idea. A mí te escapabas con el provocadas por lo menos. Bien. De aquí puede salir una obra de teatro. Fijaros como que acabo de decir, puede salir una obra de teatro, ¿no? Perfectamente. Sí, no, mucho, aquí hay mucho, ¿eh? Hay mucho más de lo que creéis. En serio. Solo os tengo 10 minutos y yo os di 4 o 5 premisas. Ahora imaginaros que os digo, bueno, va, ¿qué música veis para esta? Empezáis a pensar en la música, os lo lleváis a casa, lo incubáis en casa y al día siguiente, bueno, sale algo alucinante. O sea que enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómodos con los personajes? Sí. Ahora estaría bien, por ejemplo, que propusierais Isabel hacer de piloto. Y que fueras tú la triste. Por ejemplo. Ah, miedo. Bueno, ese miedo hay que trabajar un poco. Ya te ves más triste que miedosa. Miedosa no soy nadie.
Pero la de la verdad está clara, ¿no? Sí, claro, sí. Y la alegría. ¿Cómo pareció lo de la vida? Que se transporte, barco, avión, tren. Y habéis visto que... Entonces pensamos que nos sentamos en la silla. Claro, acabamos de introducir un elemento. ¿Sí? Con el que se puede jugar muchísimo. Porque aquí la idea es que viese un avión. Habéis entrado en el avión de una forma extraña. Un avión... Habrá un pasillo, ¿no? Sí. Claro. Pero eso son cosas para jugar después con los niños. A ver, es un avión. ¿Tienen ventanillas? Pues asomados por las ventanillas. ¿Queréis levantaros si os estorba alguien? Pues salís si os estorba alguien. Ese tipo de cosas se van introduciendo y... Insisto, crece, y ellos lo hacen. Y hay muchos estándares de aprendizaje. Bien, vamos pillados. Así que, terceros. Vete para acá, ahora te queremos. Ahora sí, Bueno, aquí se puede trabajar muchas más cosas, ¿no? Ya. ¿Te gustó lo del...? Es que venía Lo hermana de... ella. Que venía hermana. La fuerza que fue cogiendo eso. Buscábamos un sonido más grande. Sí, pero me gustó muchísimo. Es decir, eso con una buena música y con más gente y que la rodee. Como una orquesta, como Dios manda. No, pero la orquesta la pueden hacer los niños. Pues por ejemplo, pueden incluso trabajar en público. Y cuando pase esto, pues hacéis esto con la tierra. Y así hacéis que el público trabaje. Pero ese en plan free glass, para mí me pareció lo más potente de todo. Bueno, esa me gustó mucho. Y después os dais cuenta de que también nos estamos educando como público, ¿no? Porque la idea, a ver, no lo estamos haciendo por falta de tiempo, pero la idea sería, bueno, macho, ¿qué te pareció? ¿Habrías introducido algo? ¿Habrías, no sé qué? ¿Tú cómo habrías interpretado esto? No sabía. Me gustó mucho el papel que hacía. Seguir conmigo, sí, claro, trabajar en el cuerpo. Pero que se vaya aquí y voy a decirle, yo que sé, a Marta, tú debes cantar así, Marta, ¿tú cómo habrías hecho no sé qué? ¿Me seguís? Es decir, no, es que no tenemos tiempo y hay que terminarlo, pero veis, ¿no? Que esto puede funcionar arreglado y que es muy potente. Qué maravilla.
Bueno, ahora sí, ahora necesito explicaciones. No se ha entendido nada. Ha estado bien. Venga, explícame. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació? Yo era de tristeza. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Algunas en el campo que nos íbamos a casa y me dejaba plantar, después me ponía triste. Porque ya se me Espera, había una moda. Había una moda. Había una moda. Iba a ver una moda. Claro, Al final nos quedó ahí en el camino. Bien, bueno, vale, perfecto, no pasa nada. Y entonces, en el campo, yo estaba triste, porque claro, yo tenía miedo por ella por la tristeza, porque ella era mi madre. tenía miedo porque ella estaba triste. Bien. Más o menos. Sí, más o menos. Eso es. Miedo por ella y la triste por mí. Sí, claro. Como lista acojonante, pero bien. Me mola, me mola. Era por darle el asiento que diferente, simplemente. Bien. ¿Y qué más? Nada. ¿Qué pasó aquí en...? Posesión. Posesión. Tristeza por esa posesión. Miedo por la tristeza y por la posesión. Ella es como la hermana alegre, ella es la alegría. El miedo no logra evitar la posesión, pero la alegría es la que deja la ira. Es él. Bien, pero por lo que veo, contaste la conversación en base a las emociones. Claro, es diferente porque las emociones y lo que es Vale, perfecto. Está la alegría, viene el miedo, viene la tristeza, luego llega la ira, se lleva la una, se lleva la otra y queda solo la alegría. Vale, eso es otra forma, ¿no? De plantearse. A partir de las emociones y hacer la composición. Y no algo e introduzco las emociones. Bien. Interesante. ¿Cómo veis esto en el colegio? ¿Veis estudiando? ¿Trabajar las emociones? Sí. No, trabajar las emociones, ¿cómo hemos hecho las dinámicas? ¿Cómo las veis? Sí, sí. ¿Lo veis más viable en primaria o en secundaria? Ay, yo creo que en secundaria. Bueno, no sé. Yo lo veo en primero y segundo de secundaria. A partir de secundaria, lo veo de esta forma. Yo lo hice el año pasado en cuarto de primaria, sí, una cosa parecida, y salió muy bien. ¿Y tú, Fernando? ¿Eres profe? De secundaria también. Profe de plástico. Y sí, a ver, ¿Cómo lo ves? cualquier tipo de comunicación que aprenda a desarrollar las emociones, bueno, normalmente la base. Si encima les ayuda a gestionar o identificar mejor ciertos estímulos todos del mundo. Yo estoy pensando en, primero tienen que identificar las emociones, tienen que conocer los casos. Entonces me parece que a lo mejor en primaria estamos en un proceso de alfabetización de las emociones. Por eso creo que identificar, a lo mejor si quieres tirar al sexto, si ellos ya pueden entender mejor el lenguaje corporal, toda esa parte, que me parece más sencillo. Hay un ejercicio parecido a este que hemos hecho de las figuras, que es la de huecos. He puesto el nombre de huecos, que consiste en trabajar con las emociones, es decir, parte de... Bueno, esto de las emociones no la puedo inventar, en realidad no lo he puesto por escrito, pero podríamos poner a una persona con una emoción concreta y el resto tienen que crear huecos. Es decir, me pongo aquí emociones, por ejemplo. Ira. Bueno, pues los siguientes tienen que cerrar los huecos con sus brazos.
Y salen figuras súper interesantes. Y al mismo tiempo tienes que facilitar que otro introduzca sus huecos y los cierre los libros. Entonces, siempre salen cosas curiosas. Bueno, nada, para soltarse. Es de los primeros ejercicios de grupo. Bueno, me han dicho que te vea al recibimiento. Yo no sé qué es. No, gracias a vosotros porque aquí ha salido de todo. Han salido 4 propuestas alucinantes, completamente distintas. E insisto, son 4 horas. Es el germen de 4 horas de teatro. No hace falta más. De verdad, créanme. Y después, si alguien tiene miedo, pues confiar en las dinámicas. Confiar en las dinámicas, porque hay mucho director teatral del siglo XX fue el siglo del teatro y hay grandes maestros detrás de esas dinámicas. ¿Vale? Pues nada, gracias.